¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a The Old Roger, yo soy Nano y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante, que es el tema de la agresividad en los deportes de contacto. Me ha pasado más de una vez de estar hablando con algún colega y siempre se repite como la misma frase, ¿no? No soy agresivo en el contacto, no me siento agresivo o duro en el ataque, en la defensa y demás. Entonces me puse a pensar y me pareció súper curioso porque al final la agresividad forma parte de manera innata de todos nosotros, ¿no? O sea, es una característica común para todos los seres vivos. Pero ¿qué pasa en nuestro caso? Nosotros hemos evolucionado de otra manera y la agresividad, que es un rasgo de supervivencia en un medio hostil, es una reacción ante una amenaza externa. No nos encontramos en esos entornos ya. No tenemos que pelear por nuestra comida, no tenemos que pelear por nuestra seguridad. Por lo tanto, la agresividad es como lo hemos acabado asociando de manera socialmente, lo hemos catalogado como un rasgo negativo de las personas, ¿no? Sin embargo, hay un montón de personas que son súper agresivas de manera natural en el campo o en el entorno deportivo en general, pero fuera son personas de las más dóciles y encantadoras, son gente que no es agresiva. Y eso es porque son personas que saben cómo y cuándo canalizar esa agresividad durante el juego, ¿vale? También hay que tener en cuenta, sobre todo desde las categorías, desde la escuela, que el entrenador es una figura, es un modelo de conducta para los niños. Por lo cual, digamos que cómo se va a desarrollar o cómo ese niño va a aprender a desarrollar su agresividad o a canalizar esa agresividad también va a venir influido por parte del entrenador, ¿no? Esto es súper importante porque nuestro deporte es un deporte de contacto. Evidentemente no estoy contándoles nada nuevo. Y la agresividad no se puede eliminar por completo, pero sí que se puede aprender, se puede educar a canalizarla, sobre todo, y obtener respuestas positivas, sobre todo en un entorno de juego. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden influir en la agresividad? ¿Vale? Digamos que los podemos catalogar en dos grupos grandes con ciertas características, o sea, con ciertas diferencias. Pueden ser, así a grandes rasgos, está por un lado las variables personales, que puede ser la predisposición fisiológica de cada uno, los modelos cognitivos de conducta, cualidades personales de cada uno, y luego los ambientales, la educación, la posición socioeconómica, aunque se ha demostrado de que eso no influye tanto en el comportamiento a nivel deportivo, hablando de la agresividad concretamente, las tradiciones culturales de cada uno, en fin, diferentes variables, diferentes características, ¿vale? También dependiendo de la personalidad de cada uno, esto ya entra en las variables personales, la ausencia de conocimiento de autocontrol que pueda tener uno, porque hemos visto muchas veces gente que es muy temperamental y que no recula, que no calibra cuando tiene algún problema o una reacción así o un brote de agresividad violento, ¿no? Y ya deportivamente hablando, también hay que tener en cuenta ciertos factores extrínsecos a la hora de que un jugador o un equipo sea más o menos agresivo, ¿vale? Porque la agresividad no solamente es una característica personal, también puede ser una característica grupal, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de competir, de si tu equipo es competitivo o no, si tú quieres ser competitivo o no, si el rival que uno tiene delante es competitivo o no, si está al mismo nivel de competencia que nosotros, y también, o por ejemplo, si se juega de local o somos visitantes. Otro dato curioso es que
uno de los factores que puede influir a la hora de que un deportista sea más o menos agresivo vendrá por parte de sus compañeros. Es decir, si el deportista percibe que las actitudes de sus compañeros de equipo y del entrenador son positivas ante los roles violentos o agresivos, estos pueden ser un factor determinante a la hora de comportarse y muchas veces no controlarse en base al reglamento y terminar provocando infracciones que podrían haberse evitado, ¿no? También el entrenador, volvemos al rol del entrenador, porque al final en nuestro deporte es algo bastante bueno y en general bastante importante, y es que se normaliza la conducta agresiva sin esperar o sin importar el factor juego limpio, ¿no? Es como que al final se termina buscando la mayor ventaja para el equipo sin importar las consecuencias. Y volviendo al papel del entrenador, el hecho de que la presión a la que se puede encontrar un entrenador por obtener X resultados puede terminar provocando que su jugador sea más o menos, su comportamiento sea más o menos agresivo o violento, por así decirlo, que no esté controlado, que no tenga un límite. Entonces ahora viene la pregunta del millón: ¿soy un jugador agresivo o no? En nuestro caso, y así a grandes rasgos, no me voy a liar a profundizar, podemos diferenciar la agresividad en dos: la agresividad defensiva, que es la que se refiere al empleo de conductas agresivas para defenderse ante un ataque y el poder responder en consecuencia a una amenaza potencial para la seguridad del individuo. Y luego la positiva, ¿vale? Que es la agresividad que está socialmente aceptada porque representa una autoafirmación y una dominación necesaria para conseguir un objetivo, un beneficio para alguien o para un conjunto, ¿vale? La agresividad positiva, o sea, hay que diferenciar entre agresividad y violencia. La agresividad puede degenerar en actitudes o comportamientos violentos, pero no siempre tiene que ser así, ¿vale? Ya que la violencia, la agresividad asociada a la violencia tiene un origen mucho más complejo. Por lo tanto, en líneas generales, un jugador de rugby es agresivo de por sí, ¿vale? Porque es casi un requisito natural para poder jugar este deporte de contacto. El tema es que hay diferentes niveles de agresividad y depende del individuo cómo expresa esta agresividad de una manera o de otra y en qué momentos, y si los momentos son adecuados o no. Por ejemplo, ahora me viene así a la cabeza el caso de Tomás Lavanini, que es uno de los segunda línea argentino súper picante, que el tipo entre el Mundial del 2015, luego en el Rugby Championship y cuando se incluyó Jaguares como franquicia en el Super Rugby, el torneo, que lo conocemos todos. El tipo era totalmente disruptivo porque lo penalizaban constantemente. ¿Por qué? Por indisciplinado, sí, también, pero porque el tipo tenía unos niveles de agresividad bastante altos y que no podía controlar o no sabía cómo encauzarlos durante el juego. Por suerte, es algo que él trabajó con un equipo de psicólogos que le pusieron sus entrenadores y demás, y fue algo que supo cómo resolver, ¿vale? Igualmente nadie se va a olvidar de la roja que se llevó en el Mundial de Japón, del tackle alto que le puso Farrell al principio del partido con los Pumas. Pero bueno, igual hay un montón de equipos que buscan esa figura de enforcer que se le dice en el hockey sobre hielo, y que haga ese trabajo sucio que no le gusta a nadie. A mí ese jugador me encanta. Os estaréis preguntando, ¿la agresividad se puede entrenar? Bueno, yo creo que no soy la persona adecuada para comentar ni tratar este tema, pero personalmente creo que no. Sí que se puede trabajar para
alcanzar una mentalidad y una actitud más robusta, pero la agresividad en sí es difícil porque ya depende de factores no traqueables, como por ejemplo personales, como la gestión de emociones y demás, o del entorno, que son cosas que nosotros no podemos controlar al 100%. ¿Vale? Igualmente no estoy diciendo de que el trabajo psicológico no vaya a ayudar, en este sentido, pero sí que creo que es necesario eso, pues tratarlo con un profesional, porque no es mi caso. Entonces, lo que sí puedo decirte es que esta actitud agresiva puede venir condicionada por la falta de confianza que uno tenga y que genere en momentos determinados durante el juego. Y cuál sea la comodidad que uno tiene o cuando lleva a cabo determinado trabajo en determinada posición durante el partido, durante un partido o un entreno, lo que sea. ¿Cómo se puede mejorar eso? Bueno, con algo tan simple como que si somos más fuertes, si somos más rápidos, si somos más móviles, nuestra confianza y la performance que vayamos a llevar a cabo va a mejorar. Si no se presta atención a estos puntos, vamos a dar pena en el campo. Esto es así. Como decía un entrenador, Jankowski, solamente existe entrenado o no entrenado. Punto. Pero bueno, como pueden ver, la agresividad está condicionada por un montón de factores que no son tan simples como, bueno, ¿cómo entreno esto? ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿cómo vamos a poder actuar en consecuencia? Supongamos que en tu lista como jugador ya has determinado que la agresividad es un punto que tienes que tratar, ¿vale? Que has empezado a tomarte mucho más en serio el entreno, mucho más en serio la dieta, que te tomas el descanso a rajatabla, pero aún así sigues sintiendo que no eres lo suficientemente agresivo como te gustaría ser. Bueno, supongamos que tu posición conlleva o una de las características es que seas un ball carrier, ¿vale? Pero sabes que cada vez que entras con el balón no es que ganes muchos metros, y sin embargo hay compañeros tuyos que sí. Un ejercicio mental que creo que es muy útil, que se tiene que aplicar sobre todo en el entreno, porque al final terminas jugando como entrenas, es visualizar cuál es, supongamos, quieres entrar, bueno, sí, por lo del ball carrier. El ejercicio consiste en visualizar cuál es la línea de ventaja y tener que visualizar dónde queremos acabar. Si la tenemos que sobrepasar, pensar dónde queremos acabar. Lo lógico es que primero pienses en ganar 1 metro. Cuando ya te hayas automatizado esa ganancia de 1 metro, trabajar 1,5 metros o 2 y ver y sobre todo repasar mentalmente la jugada para ver cómo podrías haberlo hecho mejor. Otro ejercicio que, por ejemplo, si no me equivoco, usaba Richie McCaw o lo utilizaban los All Blacks en general, era tener una especie de triggers, ¿vale? De triggers mentales. ¿En qué consistía? Bueno, en este ejemplo en concreto, supongamos que, Richie McCaw, que se visualizaba el ataque o la defensa y que ellos lo veían en azul o en rojo. ¿De acuerdo? Cuando visualizaba el ataque o la defensa en azul, quería decir de que si era en ataque, si era en defensa, que no tenía que involucrarse en las fases estáticas y tenía que simplemente ocupar espacio para poder superar el número al rival. Si veía el ataque en rojo, se tenía que involucrar y pegar una paliza al rival. ¿De acuerdo? Yo creo que si lo usaban los mejores del mundo, no puede ser un ejercicio inútil, ¿vale? Pero bueno, creo que con esto ya hemos acabado. Si les gustó, denle un like, suscríbanse, lo típico. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por ver el vídeo. Si les gustó, compártanlo y nos vemos en la próxima edición. Buena nit.